Bueno, buenas noches a todos y a todas. Vamos a iniciar nuestra sesión, nuestra segunda sesión del curso de gerencia de mercadeo. Espero que les haya ido muy bien con el desarrollo del caso y si no, pues acá vamos a tomar algunas referencias porque es importante tal vez acostumbrarnos a la metodología, un poquito al desarrollo y también a la presentación, que muchas veces no es como algunos de ustedes que me escribieron para que les diera feedback, eh, pues tomar el texto en párrafos y pasarlo, sino que podamos utilizar palabras clave, ilustrarlo con imágenes. Muchas veces una imagen dice más que 1000 palabras. Y complementarlo con aquellas palabras clave que definen un poquito y argumentan lo que cada uno de ustedes va a desarrollar. Este es el único caso que vamos a tener individual y hago la aclaración porque obviamente generalmente a nivel de nuestros trabajos empresariales pues siempre tenemos que trabajar en equipo. Y además hay que recordar que pues el trabajar en equipo también desarrolla otras habilidades que son parte de las competencias que se establecen de forma curricular en todo curso. Y pues más en ULACID, ¿verdad? En ULACID, de hecho, los trabajos y los proyectos individuales, cuando los estudiantes quieren hacerlo, no es permitido precisamente porque tienen una razón de ser. Entonces, sin embargo, esta pues la hacemos de manera individual, primero porque me gusta conocerlos. Cuando yo voy desarrollando y voy viendo, validando más bien cada uno de sus entregables, los voy conociendo, que personalmente es como el único espacio que tengo para poderme dar una idea de su desempeño de alguna forma. Y también porque ya a partir de semana 2, o sea, ya para mañana, yo voy a estar haciendo los grupos y se los voy a compartir. En todo caso, el primer caso grupal es en 2 semanas más, en semana 4. Entonces van a tener toda esta semana que igual pueden usar. Yo abro un chat que se llama Café Virtual para que en ese chat ustedes se puedan ir poniendo de acuerdo. Ya a partir de mañana en la tarde ya va a estar habilitada la conformación de equipos. El mensaje que generalmente les mando luego de que finalice el curso lo mando mañana y en ese mismo mensaje que les llega a sus correos electrónicos va a quedar también el esquema de cómo quedaron conformados cada uno de los equipos. Y hago también el chat y lo dejo también subido en semana 3 para que ahí puedan pues ya contactarse o pues tienen todavía la otra semana, pero la idea es que ya empiecen a trabajar sobre el primer caso grupal que lo entregan en semana 4, que es bastante detallado y es importante que lo vayan desarrollando, ojalá desde mañana mismo. ¿De acuerdo? Recordarles que deben de tener la cámara encendida, chicas y chicos. Yo generalmente cuando finaliza la clase reviso nuevamente el video y no solamente descargo la asistencia a clases, sino reviso el video para validar que los estudiantes, pues por política institucional, debemos de tener todos la cámara encendida mientras estamos en clase. De lo contrario, los tengo que poner ausentes. ¿De acuerdo, don Javier? Profe, perdón, no sé si entré un toque tarde y entré en la parte que estabas diciendo lo de los grupos. Todavía no están, es así, si le entendí bien. Ajá, correcto. Ok, Reitero, ok, los ok. equipos los Gracias. hago mañana en la mañana porque todavía en semana 2 están matriculando estudiantes. Entonces no tiene caso que los haga desde la primera semana si luego tengo que estarlos agregando. Entonces ya hoy que ya, digamos, ya tienen que estar los que están, ya mañana, entonces hago la conformación de los equipos. Se los coloco en la semana 3, en los contenidos de semana 3, les coloco cómo quedaron conformados y también el mensaje que siempre mando al finalizar el curso, a más tardar en la mañana siguiente, se los mando mañana en la tarde, entonces ahí en ese mensajito que les llega a su correo electrónico queda también cómo quedan conformados los equipos y les abro en semana 3 un chat que se llama Café Virtual para que si por ahí se queden, es como un tipo foro, digamos, si por ahí se quieren poner de acuerdo, perfecto, ¿verdad? Entonces, si no, el primer caso grupal se entrega en semana 4, pero sí es importante que lo vayan haciendo porque sí es detallado y la idea es que tengan tiempo, me lo puedan enviar para también poderlo revisar y poderles dar el feedback para que prácticamente lo tengan listo. ¿De acuerdo? Ahora, esta semana, obviamente, el entregable esta semana es muy importante porque aunque parecieran conceptos básicos, y a veces inferimos si es elemental para poder entender mucho de cómo se definen las estrategias en mercadeo. Porque como lo pudieron ver, y espero que hayan visto tanto los videos como la lectura,
que estaba para la semana, es muy importante partir de esos conceptos clave como qué es un cliente, qué es un consumidor, en qué se diferencia, si la estrategia va a ser dirigida a un consumidor individual, que generalmente son estrategias que se llaman B2C, ¿verdad? Business to Consumer, o si van dirigidas a nivel industrial o empresarial, que es conocido como B2B, que es Business to Business. Y para poder definir las estrategias en mercadeo solamente hay de 4 formas. Y por eso es importante tener la claridad entre consumidor y cliente, porque se basan en el modelo cara. De hecho, cuando usted ya es un mercadólogo, con solo una palabra, usted ya sabe si alguien me dice convertir, a qué nos estamos enfocando o a qué nos estamos refiriendo, a un consumidor o a un cliente. Un consumidor. A un consumidor, muy bien. Consumidor. Ujú. Y si hablamos de retener o de aumentar, ¿de qué estamos hablando? Que son estrategias dirigidas Cliente. Clientes. al cliente, exacto. El Ahora, cliente. debo de comentarles, chicos, y les voy a dar una oportunidad porque de todos los casos, solamente hubo 2 que acertaron, digamos, sobre ese concepto de la diferenciación de cliente y consumidor, porque aunque, como lo mencioné en la clase pasada, la teoría en sí, algunos de ustedes colocaron la fuente de Kotler, Armstrong, de Philip Kotler, etcétera, o algunos otros referentes, hay una palabra clave que los diferencia. Y si eso no está claro, ¿verdad? Porque al final si ustedes vuelven a releer lo que ustedes mismos escribieron, en el fondo no necesariamente tiene una diferencia, porque si no, entonces no tendría sentido el modelo cara. Y si ustedes revisaron los videos que subí, el modelo cara, usted cuando va a desarrollar estrategias de mercadeo tiene solo 4 formas. O usted convierte o atrae, que va dirigido al segmento consumidor, o retiene o aumenta, y ese va dirigido a estrategias para clientes. Entonces, voy a permitirme, bueno, en este caso, felicitar a Adriana Sandoval, que hizo una impecable entrega. Yo se los voy a calificar, entonces no tiene que volver a subir nada. Y a Priscila Artavia, que también es un trabajo impecable. Eh, Ahorita les voy a definir a una de ellas que nos exponga, eso sí, en 10 minutos, lo más importante, para que nosotros veamos el ejercicio, cada uno de ustedes va a validar cómo lo hizo, si lo hizo lo más cercano o no a Priscila, aunque yo ya los revisé, y tienen que hacer ese pequeño ajuste. Entonces, pueden bajar lo que subieron, hacer la adaptación, volver a revisar de acuerdo con lo que vamos a repasar ahora y lo vuelven a subir, ¿de acuerdo? Porque si no, perderían esos puntos y esa no es la idea. Amén que de aquí se van a desprender, pues básicamente todo lo que al final se va a derivar en el curso porque tiene como ese eje transversal. Nosotros vamos a realizar estrategias para clientes o para consumidores, para mercados B2B o B2C, y entonces tenemos que entender muy bien estos conceptos para que tenga sentido, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a darle la palabra en 10 minutos, Priscila. Yo tengo aquí descargada tu presentación, entonces en 10 minutos tal vez concentrarnos, yo voy a ir pasando las filminas, pero lo más importante tal vez es concentrarnos. ¿Cómo le llegaste a esa diferenciación entre cliente y consumidor? ¿Cómo redactaste el objetivo? Que tal vez ahí tendrá un pequeño ajuste, pero para hacer la primera vez estuvo muy bien. Y tomando en cuenta esta parte cliente, consumidor, B2B, B2C, ¿por qué te decantaste y cómo hiciste esa bajada estratégica? Que son como los puntos modulares a los que quería llegar en este primer ejercicio. Entonces, me voy a permitir compartir, Priscila, un minuto. Voy a el micrófono y te cedo en 10 minutos, eso sí, por favor, estamos en un minuto, entonces para que a las 10:20 puedas, perdón, a las 8:20 puedas ir finalizando un minuto. Ok, profesor, gracias. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí. Ok. Buenas noches a todos, ¿verdad? Bueno, los productos que nos dio la profesora, ¿verdad? Para escoger los productos de Kitty, yo escogí lo que son los chips con quinoa
con chía y quinoa, perdón, ¿verdad? Este trabajo analiza lo que es la estrategia de mercadeo de los chips de maíz con chía y quinoa, Kitty. Esto lo enfoqué en el comportamiento del consumidor y la generación de valor, ¿verdad? Acá algo muy importante en esta filmina que está presentando la profesora, ¿verdad? Que en realidad sí me costó un poco llegarle, pero lo logré, ¿verdad? La diferencia clave que en el cliente, ¿verdad? Cliente versus el consumidor, ¿verdad? Acá, más bien, la diferencia clave es que el cliente compra y mantiene relación con la marca, ¿verdad? Que es muy importante y lo decía la profe en el video. Mientras que el consumidor es quien utiliza el producto. Esto cambia completamente la estrategia que nos vamos a dirigir, ¿verdad? Porque nosotros no podemos venir a aplicar una estrategia que vaya para el cliente igual que el consumidor. En la siguiente filmina tenemos la estrategia según el comportamiento, ¿verdad? Acá el consumidor se le atrae, se le motiva lo que es comprar, ¿verdad? El cliente se le retiene y fideliza, lo que decía la profe al principio, ¿verdad? Estas son estrategias distintas según el comportamiento de compra. Acá, ¿cuál es la diferencia? Bueno, lograr la primera compra con el cliente y luego lograr la recompra con lo que es el consumidor, sí. Y en la filmina número 4 tenemos el análisis del producto, ¿verdad? ¿Cómo analicé, yo este producto? Bueno, busqué acá bastante información y le llegué que el consumidor busca siempre disfrutar sin afectar su bienestar, ¿verdad? En el producto que estoy enfocada. Es decir, se quiere un snack que combine placer y salud. Un ejemplo es elegir un producto con ingredientes más saludables, pero que igual le guste, ¿verdad? Y tener siempre como ese bienestar y ese disfrute. En la siguiente filmina tenemos el enfoque estratégico, ¿verdad? Acá la estrategia la orienté al consumidor final, ¿verdad? Enfocándose en una experiencia de consumo en el valor percibido del producto, ¿verdad? Acá el consumidor que lo vea atractivo, que lo pruebe y que como se los decía anteriormente en otra filmina, que lo vea como saludable, algo que le vaya a aportar. Acá, bueno, en la siguiente diapositiva tenemos el segmento y el posicionamiento. ¿Cómo yo le llegué al segmento y al posicionamiento? Bueno, investigué un poco y este producto va dirigido a personas de 20 años en adelante, ¿verdad? A un nivel medio alto, consciente de su bienestar, posicionándose como un snack saludable con mayor valor percibido para ellos. Por eso es que va para un segmento medio alto. En la siguiente diapositiva, profe, vamos por la diapositiva número 10, es que ahí no la veo bien, que es la matriz BCG. Ajá. No, estamos con la estrategia de mercado oriental al consumidor. Ahí la ves en la pantalla. Si la estás viendo en la pantalla. ¿O quieres que pase a la matriz BCG un momentito? Es que yo creo que está más adelante. Aquí estamos, ya. Ok, sí. Ok, aquí, bueno, la matriz BCG también la profe la mencionó mucho en el video, ¿verdad? El producto acá nosotros lo ubicamos como interrogante, ¿verdad? Esto tiene un alto potencial, pero requiere inversión para hacer crecer el producto. Nosotros tenemos un producto, pero primero tenemos que invertir, de verdad, que más adelante vamos a ver cómo podemos invertir para poderla posicionar en la matriz de CG. Por eso, CG sí, por eso es importante acá ponerla como interrogante, porque todavía no sabemos cómo nos va a ir con ese producto. Ahora vamos con la aplicación de estrategia del producto. Aquí, bueno, las acciones las enfoqué en generar una experiencia positiva que refuerce el valor percibido y motive la recompra del producto. Y acá tenemos lo que es el trade marketing, ¿verdad? Acá lo que les digo, cómo hacer crecer esta marca dentro de, el trade marketing, ¿verdad? Que es dentro del punto de venta.
Acá podemos hacerlo con degustaciones, con islas, con laterales, material POP, ¿verdad? Que llame la atención del consumidor y ahí posicionar el producto en la mente del consumidor. Luego me enfoqué lo que fueron en las promociones, en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Acá en temporada alta se busca volumen siempre, por ejemplo, en Navidad, ¿verdad? En Navidad siempre son temporadas altas y lo que buscamos son el volumen de venta en comparación a una temporada baja, ¿verdad? En temporadas bajas, por ejemplo, los chicos que entran a escuela enero, febrero, ¿verdad? Acá siempre tratamos de cuidar como más el dinero. Entonces, ¿qué venimos a aplicar? Lo que son packs, descuentos, visibilidad en el supermercado. A veces uno ve una promoción y por solo una buena estrategia que se aplicó, entonces, mira, voy a llevarme un pack, ¿verdad? Entonces, en esa parte tengo lo de las promociones. Y ya como para finalizar, ¿verdad? Lo que es la conclusión, bueno, la estrategia integra lo que es el análisis, el insight, la ejecución para posicionar a Kitty como un snack que combina sabor, bienestar, impulsando la preferencia y la compra. Pero bueno, ya para concluir con este tema, este caso nos demuestra que entender la diferencia entre cliente y consumidor nos permite construir estrategias más efectivas, enfocadas en el valor real para el mercado. Como les digo, acá tal vez no fue un trabajo fácil, pero sí costó llegar la diferencia para aplicar una estrategia entre el cliente y el consumidor. Y yo ahí le pasé el trabajo a la profe para que me revisara y ahí me guió y por dicha se logró, ¿verdad? Muchas gracias, Priscila, y súper bien en el tiempo, así que felicitaciones. Sí, en este sentido, ahorita vamos a repasar algunos de los conceptos, pero sí dejar claro precisamente, bueno, que aquí todo este tema del análisis BCG y demás, eso ya es un valor agregado que nos dio Priscila, más otro contenido, pero me quiero enfocar en dos ítems que vamos a repasar en esta sesión. Una es precisamente entender muy bien esa diferenciación entre lo que es un cliente y un consumidor y se basa precisamente en estos conceptos que nos menciona Priscila, donde un cliente se diferencia por la frecuencialidad de compra. Si ustedes revisan las definiciones que tienen, se parecen, pero no hay una diferenciación contundente. Para que sea un cliente tiene que haber una frecuencialidad de compra, mientras que un consumidor es una compra ocasional. Entonces, igualmente vean que el consumidor tiene una experiencia de consumo que puede hacer que la haga hoy, pero luego no sé cuándo haré otra recompra. O cómo, a diferencia de un cliente, yo puedo tener una relación de consumo continua. Entonces, y aquí lo menciona muy bien, consumidor es una compra ocasional donde mi estrategia siempre en mercadeo va a ser atraer y convertir, que está muy claro en los videos que yo les adjunté y que les comento, por ejemplo, el caso de que para mí pues debió haber sido una línea que desarrollara Dos Pinos, pero que finalmente FIFCO, que su core en su momento, en la época todavía de los 80, 90, era muy claro que eran las cervezas, después se abrió al agua y después vio toda una oportunidad, como yo les comentaba, porque los casados en Costa Rica siempre se sirven con un fresco natural y quien observó qué estaba sucediendo, pero eso es muy importante que en mercadeo observemos muchísimo qué está sucediendo en mi contexto, en la industria, porque no había que ser muy brillante, pero alguien sí observó que probablemente en las sodas, que eran muchas y si continúan siendo muchas en Costa Rica, se sirvió un fresco natural y probablemente dijeron, ¿y por qué no desarrollamos un fresco natural? Que conste, los que tal vez tuvieron la experiencia en los 80s y luego porque pues yo lo hice en la escuela, en el colegio, de hecho, y creo que lo comento en el video, quien mantenía el liderazgo en las bebidas naturales como jugos era Dos Pinos, con todos los jugos de naranja. Incluso, no sé si se recuerdan, pero Dos Pinos fue el primero que trajo un té frío y fue un exitazo. Yo estaba en la escuela, fue una transición entre creo que quinto, sexto grado de la escuela, séptimo por ahí, años 82, por ahí, 80, 82, 84.
y incluso innovaron porque fue el primer empaque Tetra Brick. Aquello fue un boom. Y sin embargo, el boom del té frío se dio prácticamente, ya prácticamente como que a mediados del 95, y quien lo puso temas sobre la mesa fue FIFCO, precisamente. Entonces ellos se amplían cuando toman decisiones y es parte de esto, y lo comento porque tiene que ver con todo el análisis de la matriz BCG, más decisiones estratégicas. Ya te doy, ay, Franklin, ahí está, perdón. Ya le doy la palabra a nuestro director. Em, Se toman esas decisiones y entonces es muy importante el saber cómo conformar ese portafolio de productos. Entonces, tomando en cuenta esta diferenciación, yo puedo ahora sí, como lo comentó Priscila, empezar a hacer las bajadas estratégicas, teniendo también muy claro cómo redactar un objetivo. Y ahorita vamos a hacer ese ejercicio. No sin antes, perdón, darle, bueno, Priscila, muchísimas gracias. Ahorita retomamos la conversación. Darle la bienvenida a nuestro director de maestrías, el señor Franklin Jiménez. Un honor tenerte por aquí, Franklin. Bienvenido. Profe, el honor es mío. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por continuar siempre, a pesar de todas sus ocupaciones, integrarse en este claustro en posgrados y eso de verdad es un diferenciador muy importante. Siempre lo digo, de verdad no me cansaría hasta el último momento, a pesar de tanta cosa y tanta carrera y tantas actividades que tienen constantes. Pasaba a saludarles, básicamente, gracias. Un abrazo para ti también. Pasaba a saludarles, creo que la mayoría nos hemos visto ya esta vez. Vamos a involucrarnos un poquitito más con posgrados que estuvimos ahí medio. A veces veníamos, a veces pasábamos en carrera, a veces contestábamos un poquito más lento, pero bueno, ya ahora hay algunas modificaciones y nos están apoyando en otras áreas. Y así que venía a ponerme a sus órdenes, a ponernos a su disposición. Los de otras carreras, probablemente los profesores les han estado copiando alguna información importante relacionada con la vida académica de posgrados, relacionado de manera particular con la red del PMI Educación. Por ahí tienen, eso no necesariamente tienen que ser estudiantes de, de, de de gerencia de proyectos, pueden ser estudiantes que les interese los temas relacionados con empleabilidad del PMI, con los temas de educación, con los temas de training, con los temas relacionados con alguna liga competitiva que hacen para no gerentes de proyectos del GP Plus de América Latina, que hacen por ahí. Y luego estuvimos publicando y trasladando alguna información relacionada con el scholarship del PMI, que es donde está en el tema relacionado también con becas. Y bueno, lo que ya siempre le hablamos a los demás con el Student Membership, que tienen parte de esos beneficios como estudiantes de posgrados. Así que prestar atención a esos detalles. Los que van muy avanzados en la carrera, recuerden que los temas relacionados con certificaciones, constancias y sobre todo el calendario lo pueden ver en la página y si no me escriben para irles ayudando con esos detalles. Pasaba a saludarles, a ponernos a sus órdenes, no atrasarles mucho, pues este tema está súper interesante. Así que eh, vi también que me parece que algunos tienen como un signito en su nombre. Puede ser que haya alguna situación con la forma de loguearse, como José Cambronero, Luis Rivera, Pedro Marín, me parece, o que se están logueando con un usuario que no es el de ULECIT o que necesitan que les ayudemos con algunos de esos detalles. Así que si hay alguno o alguna que tiene esa situación, háganoslo saber para ver cómo le apoyamos con los chicos de TI. ¿De acuerdo? Muchas gracias, estimada Lucy. No, un honor, como siempre, Franklin, que nos pases a visitar y que también los chicos y las chicas te conozcan para que cualquier detalle, igual si me lo hacen saber, yo te pongo en contacto, por supuesto. Absolutamente. Y tienen, creo, mi correo electrónico y si no, pues lo conocen a través de la profe. Y yo creo que es que en la mayoría de las ocasiones ya nos hemos saludado. Y si no, nos vimos en el NSO, es decir, en alguna situación nos hemos encontrado. Así que quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Que la pasen muy bien. Nos Buenas vemos también el noches. resto de la semana por ahí a visitar a todos y todas. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Un saludo. Bueno, muy bien. Este, si alguno quisiera, también me pueden buscar con mi nombre. Creo que hay que poner como el nombre completo, Ana Lucia Zamora, Munguía. Ahí acabo justamente
de publicar en LinkedIn pues unos parrafitos con respecto a esto, ¿no? La parte de lo que es eh, el modelo SAFE y la importancia de poderlo trabajar desde el consumidor y el cliente, precisamente para tener bajadas estratégicas. Entonces, ahí si lo quieren buscar en, en la aplicación, ahí van a encontrar unos parrafitos con respecto a este tema, que me parece importante y lo llamé así, repensar, ¿verdad? Porque muchas veces hay que repensar sobre esas estrategias que dirigimos a nuestros clientes, sobre cómo poder tener ese acercamiento a una mejor experiencia al final. Entonces, una vez dicho lo anterior, quizás podemos empezar a hacer un poquito más de interacción con cada uno de ustedes con respecto a la materia y entonces poder ir haciendo el ejercicio. Generalmente, y aunque parezca sencillo, también la redacción de un objetivo pareciera un objetivo SMART, pareciera sencillo, pero vieran que es claro, porque si yo no tengo esa claridad de definir, y eso creo que luego de que lo ejecutamos y lo tratamos como de entender, es muy importante cuando ustedes llegan a sus sesiones laborales. Em, y tal vez como esto siempre es por donde yo inicio, siempre, no crean, muchas veces pongo sobre la mesa el repensar precisamente detengámonos un momentito para ver si lo que estamos planteando es lo que queremos, porque muchas veces se piden resultados por la ruta A y lo que se alcanza es el B. Y muchas veces se cuestiona, o por lo menos en las empresas, es que la campaña publicitaria no funcionó. Es que la estrategia de mercadeo o la estrategia de publicidad no funcionó. Y para mí no es no, ninguna de las anteriores, sino la pregunta clave es, habremos definido muy bien cuál era el objetivo? Y dentro de un objetivo SMART, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Ya vamos a retomar este tema. Y es una conversación importante porque si no, cuando presentamos y obtenemos los resultados, empezamos a ver que hay diferencias. ¿A qué se deben esas diferencias, compañeros? ¿A qué creen ustedes? De lo que revisaron en la teoría, vieron los videos. Igual vamos a hacer aquí algunos ejercicios porque lo importante es incluso a mí me hace mucha gracia cuando se define un objetivo y generalmente escribimos incrementar un 10% en las ventas, incrementar un tanto por ciento en el posicionamiento de la marca, alcanzar, etcétera. Retener, pero mi pregunta es de dónde salen esas cifras y esos números. Y entonces saber, digo, no es que quiera decir que no, hay gente que sí lo hace, pero la gran mayoría no. Y entonces muchas veces, y sobre todo en proyectos, y yo creo que ustedes han hecho o se van a dar cuenta que cuando se hacen proyectos, incluso académicos, eh, es una cifra, pero nadie está hablando de qué es esa cifra. Y de acuerdo con el video, yo les menciono, hay que ser muy claro y ahorita van a ver por qué. Porque en el momento en que nosotros definimos qué porcentaje es en el que queremos incrementar, si nosotros no sabemos si estamos hablando de cantidad producida o cantidad vendida, eh, las estrategias pueden ser muy diferentes y los resultados igual. Por ejemplo, usted le promete a una junta directiva que va a tener un incremento en el 10% de las ventas. Perfecto. Y yo sin hacer ninguna estrategia, yo puedo alcanzar ese objetivo. ¿Cómo creen ustedes? Sin mover ninguna variable, solo una, ¿con qué creen que le llegamos? Vamos a dar la palabra a Diana, después a Andrés y luego a Giancarlo. Entonces, adelante, Diana. Profe, buenas noches, qué pena, vieras que yo estaba conectada en otro enlace y no había nadie. Varios compañeros estaban igual, no sé si ya entraron aquí, pero no sé qué es Ah, ese enredo de enlaces, porque sinceramente, o sea, yo me metí donde decían las instrucciones y después ¿sí? fue que me salió en el calendario, como aquí a un costado del Teams, otro enlace. Entonces, bueno, yo le escribí Es, a usted, le escribí a todo el mundo porque me volví lo que yo dije, no tengo la clase. no, Ay, yo, no, yo qué estaba enlazando, desesperación. bueno, están en el día y están en el primer enlace. Ahora, si quieren, definamos que mejor entramos todos por el enlace que está al lado derecho Es que, ajá, yo de vi uno que Blackboard. decía a la semana de la clase, digamos.
porque digamos en los anuncios decía, en el enlace va a estar ahí durante toda la semana, va a estar en esa parte donde dice durante la clase, entonces me metí ahí. Pero Bueno, imagínense, media hora ya tarde. bueno, es que yo no sé, chicos, yo entré por dónde, bueno, tal vez lo podemos discutir al final de la clase, Sí, yo no pero sé si alguien digamos, más tuvo problema. yo entré por la que está en Blackboard, la primera, Sí, la que pero subiste, la que siempre ha estado, sí. sí, pero bueno, si quieren, tal vez los que tuvieron la situación lo vemos y definamos que todos vamos a entrar por ahí para la próxima, para que no haya tema, ¿de acuerdo? O sea, la que está entrando No, en Blackboard, el lado derecho donde están las sesiones, al lado derecho ahí está el enlace, entremos todos por ahí. Aunque están todavía subido por semana, pero por aquello, ¿verdad? Y los que tuvieron algún tema lo vemos al final de clase, pero no pasa nada. ¿De acuerdo? Nada más tomo nota de las personas y lo vemos y ustedes pueden repasar la grabación si quieren por aquello de los minutillos que entraron tarde, ¿de acuerdo? Y las disculpas del caso, Diana, si hubo algún imprevisto. Andrés, perdón. Buenas noches a todos. Sí, efectivamente, eh, vamos a ver, esta discusión no la he tenido solamente en este curso, digamos, esta discusión la he tenido en múltiples cursos con el tema de objetivos SMART. Y uno de los temas que siempre han salido a colación, no solamente es el tema de definir el tiempo, ¿verdad? En qué momento lo define, en cuánto tiempo lo defino eh, para alcanzar una meta en particular, ¿verdad? En mi caso en particular, trabajo en el área de tecnología. En el curso que tuve anteriormente, logré determinar, vamos, necesito un histórico. Necesito una base fundamental en la cual yo pueda definir exactamente en términos cuánticos, ¿verdad? De dónde obtengo yo esa información, ¿verdad? Y eso es uno de los temas que he venido, digamos, trabajando desde la empresa. ¿Cómo cuantifico yo un tiempo cómo cuantifico yo una pérdida de calidad en cuanto a procesos, ¿verdad? Porque trabajo mucho en el área de servicios, en el área de tecnología, ¿verdad? Directamente. Entonces, el hecho de poder determinar y cuantificar esos temas es lo que me va a determinar los famosos KPIs y demás, es lo que me va a determinar a mí eh, qué objetivos puedo yo replantearme a futuro, ¿verdad? Y hasta dónde puedo llegar, ¿verdad? En términos de datos históricos, en temas de capacidad real, ¿verdad? Y priorizando, obviamente, en función de la estrategia que el negocio me va a ir definiendo, ¿verdad? Entonces, este cambio, ¿verdad? No es antojadizo, ¿verdad? Sino es fundamentado en una base histórica, básicamente. Exacto. Ahorita vamos a retomar ese tema precisamente con un ejercicio que va, digamos, como alineado al manejo de la matriz BCG. No pueden ser datos antojadizos ni tampoco, como digo yo, eh, se me fue la palabra, chicos, No realista, tal vez, no o, o- alcanzable, ¿no? Al azar. ocurrentes o al azar u obviamente sin justificación, pero ya lo vamos a ver precisamente con un ejercicio y lo que plantea Andrés es al punto y al meollo al que yo quiero llegar. Porque si nosotros, ¿verdad? Lo que no se mide no se controla, si nosotros no tenemos esa cuantificación, no sabemos entonces eh, el nivel de exigencia o de intervención o de rigurosidad, si lo queremos llamar de esa forma, en que debo de delinear la estrategia. Y les voy a poner un ejemplo antes de darle la palabra a Giancarlos. La profesora tiene sobrepeso, ¿ok? Ya yo en 2 ocasiones he estado, voy a hacer un anuncio con Larisa Páez y eso es un éxito y la profe baja y queda como una Barbie. Pero bueno, luego se me olvida y vuelvo a subir. En fin, ya después de muchos años, ¿verdad? Por supuesto. Lo que les quiero decir es que, por ejemplo, cuando yo me he sometido a este tipo de seguimiento con Larisa Páez, es muy claro, digamos, el tipo porque es con palitos. Entonces, eh, cada uno de las comidas tiene que ser medida por carbohidratos, grasas, lácteos, y usted tiene, de acuerdo con su peso, su edad, cuánto es lo que tiene que comer por día. Lo que les quiero decir es que si eso no se planifica y generalmente lo idóneo
es que se baje un kilo por mes, para que ustedes tengan una idea. De acuerdo con los sin hacer ejercicio. ¿Verdad? Yo me acuerdo que cuando yo ya llegué a la meta y lo hice en 6 meses, em, bajé más de la cuenta por mes y cuando llegué a la meta, de hecho, Larisa me dijo, y si quieres hacer ejercicio, lo puedes hacer para fortalecer los músculos. Pero esto es muy claro porque yo no puedo entonces saber qué me falta, cuál es el gap que debo de cerrar, a dónde tengo que subir, a dónde tengo que bajar si yo no tengo una meta clara, no la tengo cuantificada. Y uno de los objetivos que pretendo en este curso es precisamente que no veamos como esa parte del mercadeo romántico. Ay, vamos a hacer una campaña muy bonita sí, pero a ver, ¿dónde está la medición? Y saber que hoy lo vamos a ver en esta práctica de que muchas veces si lo que me da el dato es lo que me va a determinar la ruta. Esto es, yo diría que como con los automóviles eléctricos. Usted carga el automóvil, pero dependiendo del kilometraje, usted va a saber si le va a llegar o no. Y a dónde más o menos usted tendría que hacer una carga para ver si le alcanza. O igual que la gasolina, lo que pasa es que la gasolina ahora es más fácil. O sea, si no mando una moto en una pichinga a traer gasolina y ya está, en un eléctrico, está difícil, se queda allá en la montaña, ¿verdad? ¿Quién no va a llegar a rescatar? Sí, bueno, y si no está, como les digo, manda un motociclista con la pichinga, se llenó la gasolina y por lo menos con ese poquito llegó a algún lado. Pero es esto, hay que tener un norte y ese norte tiene que ser medible. Entonces, eso es una de las enseñanzas y por lo menos, si no además del curso, en hoy lo que vamos a ver tiene ese objetivo. Entonces, Andrés quizás ahí me va a ayudar y vamos a ver cómo, si lo tengo cuantificado, va a ser más fácil diseñar la ruta en cuanto a la estrategia. Y segundo, la estrategia es exacta, no hay pierde, porque yo cuando diseño la estrategia respondo a cada uno de los elementos que redacté en ese objetivo SMART. Y por eso yo sí les quiero decir que probablemente cuando lo veamos, ustedes vayan a sus lugares de trabajo y también les quiero dejar esa tarea. Cuestionen, revisen cómo lo está haciendo la empresa, porque muchas veces se definen objetivos, pero no está claro cuándo, ni a quién, ni bajo qué periodo, ni ese porcentaje, porque, ¿verdad? Vamos a ver también quién me responde la pregunta. Yo puedo incrementar ese 10% de las ventas y yo le puedo decir a la junta directiva, porque chicos, vean los números, uno cuando es director, uno puede de negocios, uno puede mm, colocar los números por ahí y yo le presento los datos a la junta directiva. Yo incrementé y dicen, hey, estamos siendo productivos, vamos bien, pero puede ser que yo hice un tricky. Ustedes me van a hacer ahorita cuál puede ser el tricky sin hacer nada, absolutamente, y tuve el incremento, pero no estoy obteniendo un crecimiento real ni de la empresa, ni en la industria, ni estoy creciendo en el share. Ya lo vamos a retomar. Giancarlo. Sí, pero verás que yo quería mencionar más que todo porque me parece que fue haciendo la lectura que me surgió la duda, ¿verdad? Cuando se manifestaba que a la hora de mapear, qué sé yo, un retorno de inversión o inclusive el mismo objetivo, se tiene que cuantificar el riesgo, ¿verdad? El riesgo de que X situación suceda, ¿verdad? Se haga efectivo y por ende no cumpla yo mi objetivo. Entonces me llamaba la atención porque sí, si bien es cierto voy a tener data histórica relacionada, qué sé yo, a temas de ventas y estos temas, ¿verdad? Pero a la hora de cuantificar ese riesgo, tal vez me voy como un poco a ciegas, ¿verdad? Me voy con un impacto que tal vez pueda suceder a ciegas y me llama la atención particularmente porque nos ha pasado en la empresa en la que yo trabajo, ¿verdad? Que el riesgo se hace realidad, pero no hay manera de cómo cuantificar qué tanto me está impactando el riesgo o si está llegando al impacto que yo preví. Entonces, me llamó mucho la atención más que todo porque en esos momentos ya se toma como si fuera un proyecto fallido, tal vez considerando inclusive que el impacto no fue el esperado, sino que fue menor. Sí, vieras que me encanta este tema que lo traigas a colación, Giancarlo, porque justo voy a hacer unas modificaciones en la implementación de los casos. Y después del presupuesto que me interesa alinear a todos, los casos van a ser muy de la vida real, sobre todo con las situaciones que estamos teniendo justo ahorita, que de nuevo, puede hacer que algunos videos yo los haga nuevos totalmente a hoy, digamos, en este cuatrimestre,
O como a algunos les digo, yo tengo materiales, tengo mi canal de YouTube donde ustedes ven ahí la mayoría de las presentaciones y tal vez igual si ven que son de sesiones o los contenidos son lo mismo y es la base, ¿verdad? Porque tengo N cantidad de videos y volverlos a grabar todos, pero de repente estoy pensando sacar el tiempito para ver si los hago nuevos, pero si no, los que les comparto y los que están, lo importante es que vean la clave, ¿no? Lo básico, independientemente de si es algún tiempo o no, porque eso se mantiene a lo largo del tiempo, los conceptos básicos se mantienen. Entonces, imagínense que lo que escribí en ese artículo en LinkedIn, lo que mencionaba es, por ejemplo, ¿hace cuánto se desarrolló? Imagínense, lo de las 4P de Philip Kotler, y es desde el 67. Y todavía, aunque no lo crean, se aplica. Un poco la parte del por qué repensarlo desde el modelo SAFE, ¿verdad? Pero bueno, que ahí lo tienen también dentro de la materia que estaba para estas fechas. Bien, entonces precisamente, y ya te voy a responder, porque vamos a verlo aquí en casos, y me parece muy importante lo que mencionas, Giancarlo, y yo los quiero llevar a niveles donde actualmente esa gestión del mercadeo se nos pone como un poco cuesta arriba, pero para eso nos contratan. Los gerentes de mercadeo, igual que cualquier otra profesión, chicos, a nosotros nos contratan para que generemos soluciones. Y soluciones son soluciones, aunque se nos ponga cuesta arriba, pero estás tomando, digamos, este tema del impacto del riesgo, porque si lo vimos en la primera clase, yo quiero retomarlo sobre a cuáles son los temas en los que en los próximos 10 años las empresas estamos susceptibles. Y si ustedes lo revisaron o pusieron atención, igual o sea, para cuando arme el caso lo voy a integrar nuevamente, pero si ustedes lo vieron, las 5 principales variables tienen que ver con el cambio climático y todavía las empresas no ponemos atención. Más allá de situaciones como las que geopolíticamente estamos pasando, y vean todo lo que sucedió con el señor presidente de Estados Unidos, con el cierre del estrecho, y eso colapsa el mundo. Por dicha hay unas semanitas ahí de negociación y esperemos que todo salga bien. Pero esas situaciones no las tenemos previstas y es justamente esto de lo que usted menciona, Giancarlo. Y al final voy a cerrar con este ejemplo. Uno de mis mejores amigos, porque estudiamos juntos, bueno, ahorita tiene un puesto muy interesante en Avocados from México allá en Estados Unidos, em, y trabajó en Demasa. Y él me comentaba, Grupo Gruma, que me acuerdo que ellos él fue el que desarrolló todo el concepto y las marcas de Rumba, de todo lo que son los snacks Rumba, en todas sus presentaciones, no solo los snacks, sino toda la línea de productos. Y me recuerdo que antes de ese puesto estaba a cargo de otros snacks y me recuerdo perfectamente que muchas veces comentábamos y me decía, mira, vino el dueño, era un mexicano que además es interesantísimo, no sé si lo conté aquí, si no me gustaría subírselos en algún momento de cómo nacen las tortillas en Costa Rica, porque es mexicano, se crea la harina, que se crea masa rica, todo el tema del concepto masa rica, que si no lo saben, y luego lo podemos ver, masa rica es lo mismo que Maseca. Lo que pasa es que Maseca es una marca internacional, Masa Rica es costarricense y nunca lograron a nivel de posición que las ticas, sobre todo mujeres, se deshicieran de la marca Masa Rica por Maseca. Y en términos de contenido es lo mismo, sin embargo, por segmento se diferencia por precio, por empaque y por otras estrategias que ellos definieron así. Luego podemos hablar de esto porque es apasionante. Pero al final, por ahí de la época de los 90, creo, el core de Maseca eran los snacks. Y en algún momento, por una ley, también por una ley, es un tema que usted no maneja, dejaron y prohibieron la venta de snacks en los colegios y las escuelas. ¿Ok? Imagínense, su core era ese. Y uno de los segmentos principales era la distribución en esos puntos de venta. Y obviamente hablaba con él y decía, ¿y ahora qué vas a hacer? Y me dice, Lucy, el Señor nos dijo, a mí no me interesa que en Costa Rica se haya cerrado esos puntos de venta. Yo a ustedes como equipo de mercadeo los he contratado para que tomen las decisiones y el mismo incremento que les pedí y el mismo mantenimiento en el share del mercado, no sé cómo, pero lo tenemos que alcanzar. Y así son en las empresas, ¿no? La junta directiva, los dueños te van a decir,
Pues sí, usted me puede decir que esto, que el otro, que aquí, que allá, pero tenemos que alcanzar las metas y tenemos que alcanzar los resultados porque ya las empresas hasta proyectaron los ingresos para invertir y para, me van siguiendo. Entonces, creo que ese es un reto muy interesante. Y hablando de repensar, he repensado que los casos los voy a forzar un poquito más a este tema del manejo y el impacto del riesgo, porque yo creo que no hay momento más propicio que en este, donde todos, no solamente desde el área de mercadeo, sino desde todas las posiciones gerenciales, ese es el talón de Aquiles. Nosotros podemos proponer algo, pero chicos, nosotros no sabemos si en algún momento, vean lo que pasó con la pandemia. ¿Estábamos preparados? No. Las empresas que lo vieron venir y empezaron, bueno, la misma ULACID, que gracias a Dios desde hace décadas, desde hace 20 años, ya habían invertido, habían creído en la tecnología y teníamos precisamente Blackboard. En ULACID se usa Blackboard desde hace 20 años. Y cuando vino la pandemia, lo que se incorporó fue, bueno, probemos Teams, pero digamos, la plataforma digital estaba habilitada y muchas herramientas le permitió, sí, es más, para mí, no tengo los números ni los datos que conste, pero para mí entendería que probablemente fueron los mejores años. Pero estábamos preparados. Las empresas que no estuvieron preparadas tuvieron que correr y muchas otras que se dedican a otras categorías, ustedes saben que muchas empresas cerraron porque quebraron, ¿verdad? También, en términos generales de otras industrias. Y entonces no estamos preparados a nivel gerencial para precisamente repensar cuando estamos enfrentados ante posibles riesgos. Entonces creo que los casos de este cuatrimestre van a ir muy enfocados sobre eso y espero que por ahí sea bastante entretenido para responder igualmente a tu pregunta, Giancarlo, porque lo tengo muy mapeado y quiero llevarlos más bien a ese nivel forzado, salirnos todos del confort y repensar un poquito por ahí. ¿De acuerdo? Muchas Andrés, gracias, nos profe. tenés entonces la respuesta. ¿Cómo puedo yo incrementar mis ventas sin tocar otras variables? No, vamos a ver, más bien es una consulta, profe, porque vaya, desde, yo lo enfoco desde mi punto de vista, digamos, desde el área de tecnología, ¿verdad? En el área de tecnología, pues yo desde mi campo, yo puedo visualizar, ¿verdad? Yo puedo visualizar que pueda tener ciertas contingencias en el camino, ¿verdad? Y yo puedo visualizar que un servidor se me puede caer, que un sistema se me puede caer, ¿verdad? Pero aquí la pregunta más dirigida y es para lograr entender y amarrar un poco la parte de mercadeo, que es la que tal vez no tengo tan clara. Desde el punto de vista de mercadeo, cómo cómo se visualizan este montón de variables que pueden existir, ¿verdad? Y cómo arman las estrategias a partir de eso. Porque yo lo hago desde el punto de vista tecnológico y lo tengo claro, pero desde el punto de vista de mercadeo es lo que todavía no amarro, ¿verdad? Entonces, no sé si es por ahí donde vamos a ir llegando, vamos a ir ¿verdad? Encaminándonos, pero sí me cuesta como entenderlo, ¿verdad? Cómo arman las estrategias a partir de mercadeo para poder amarrar todo ese tipo de cosas y tener las contingencias adecuadas para poder salir por una ruta o por otra, dependiendo de la necesidad en caso de alguna contingencia. Muy bien, ya voy a responder tu pregunta, pero escuchemos a Javier. Y me gustaría tal vez que, perdón, Paula, pero de repente vos que has estado más enfocada y trabajado y trabajando y escuchando mucho a clientes y demás, si nos puedes dar cuál sería tu recomendación para Andrés. Luego le doy la palabra a Ricardo y yo hago el cierre para luego pasar precisamente a desgranar un poquito, ¿no? Eh, pero ahorita les doy mi punto de vista. Javier, después Paula y luego Ricardo. Adelante. Profe, lo mío era parecido al igual que los compañeros, era una especie de consulta, porque el tema me llamó la atención de, vamos a ver, las broncas que se tiene que echar el departamento de mercadeo, porque algunas veces, por ejemplo, los ejemplos que usted ponía son empresas que tienen buena reputación. ¿Cómo maneja el departamento de mercadeo el daño reputacional? Y le voy a dar un ejemplo real. Yo compré una casa en un condominio hace como 4 años y me quedaron malísimo, pero malísimo, malísimo, malísimo. Han sido súper irresponsables. Desde afuera, yo leía que algo pasaba. Yo no es mi área la parte de mercadeo, yo soy economista de profesión y administrador de empresas. Y cuando hablaba con ellos, pero es que qué raro, qué desorden. Y yo veía los posteos en redes sociales donde decían, la casa te la damos en 8 meses después de que pague la prima.
mentira, completamente mentira. Por cuestiones de la vida me contactó otra muchacha que había comprado en otro proyecto de ellos. Yo le dije, esta es mi experiencia, tal vez usted tenga más suerte, la mía no ha sido buena, perdón. Ella me decía, es que vea, yo ya voy terminando y no han votado pero ni un palo y no tienen pero ni un bloque. Y yo, bueno, conmigo se atrasaron un montón. Para aterrizar la idea, ellos, la parte de mercadeo, no tienen conexión con la realidad, evidentemente, porque usted ve la publicidad de ellos y dice, no, te damos la casa después de tanto tiempo, en una zona así, esa, no sé qué, no sé cuánto. Evidentemente, tampoco no creo que no les hayan dicho que no lo van a cumplir, porque para mí están mintiendo. ¿Cómo manejan ellos esa parte de ese daño reputacional? Porque yo puedo hablar con conocimiento de causa que no están diciendo la verdad. No sé si me explico. Sí, claro. Bueno, voy respondiendo por nivel de consulta, ¿de acuerdo? Y ahorita le llegamos ahí. Gracias, Javier. Perdón, Paula y luego Ricardo. Sí, yo nada más quería ver si el compañero me podía dar como la idea central de la pregunta, porque tal vez al final sí me perdí un poquito, pero sí, sí, nada más me la podría como dar y con gusto. Tal vez te la repito, Paula, nada más de acuerdo con tu experiencia, un poquito más de relación con publicidad y mercadeo. Sí. En resumen, un poquito lo que pregunta Andrés es, ¿cómo, como mercadólogos o publicistas, cómo podríamos nosotros tener como mayor previsión o control de esas posibles variables que no tenemos previstas, pero que nos pueden suceder? Esto es, puede hacer que yo me decante por una estrategia y luego sucede otra cosa. Entonces, ¿cómo podría yo tener o anticipar ese imprevisto o acierto que puedo tener a la hora de diseñar una estrategia? ¿Correcto, Andrés? Ok, perfecto. Correctísimo, sí. Ok. Bueno, esto es como desde mi punto de vista personal, también la profe me puede corregir si estoy como en lo incorrecto, pero desde mi punto de vista personal y según lo que he visto como incluso ya en mi empresa en sí, yo siento que la clave de todo es como estar siempre como escuchando al cliente y como no necesariamente como en un tema específico, sino como estar en como en esa constante comunicación y como constante, ¿cómo podría decirlo? Como relación, como de cuáles son esas necesidades que tienen, porque sí creo que eso es lo que ayuda a que en un momento en el que tal vez hay como, ¿verdad? Como esto que mencionas, como de que tal vez hay como algún momento de contingencia, como de algún issue o como algún imprevisto, por así decirlo, es como pensar como mercadólogo, como qué es lo que necesitaría el cliente o qué necesita el cliente en este caso. No sé si me voy a entender. Entonces, como que sí creo que como que muchas veces las marcas o las compañías piensan como en, voy a escuchar al cliente, no sé, poniendo un ejemplo, voy a hacer un focus group o voy a hacer como, ¿verdad? Como algún tipo como de estrategia para escucharlos porque tenemos no sé, X lanzamiento o tenemos algo muy específico, pero nada más lo hacen como muy ocasional, por así decirlo, pero no es como un constante trabajo como de vamos a entender qué es lo que están necesitando. Entonces, sí creo, a mi parecer, que para mí eso es como lo clave y como que uno como marca puede responder de una forma pues más específica, por así decirlo. Muchas gracias, Paula. Ahorita redondeo la idea. ¿De acuerdo, Andrés? Sí. Muy bien, muchas gracias, Paula. Excelente. Ricardo y luego Gastón, para ya empezar a ir a la acción y hacer el ejercicio que tenemos para hoy. Adelante. Profe, yo es que yo estaba pensando, ¿verdad? Bueno, al inicio de la clase usted dijo una palabra clave y es que la frecuencia. Y si queremos aumentar las ventas sin tocar algunas otras variables, la variable que tenemos que tocar es esta misma. Entonces yo creo que hacer que el cliente compre más veces al mes, tratar de, como dice la compañera Paula, fidelizar al cliente, ¿verdad? Incrementar el ticket promedio, no sé si ofrecer complementos, pero, o mejorar el seguimiento también comercial, como dice la compañera, darle un mayor seguimiento a los clientes para aumentar esa frecuencia, esa periodicidad de venta que le estamos realizando a ellos. Ok, muchas gracias. Ahorita retomo la idea. Gracias, Ricardo. Gastón.
Profe, yo también, yo soy igual que Andrés de la parte de TI, entonces téngame paciencia también, Paola, porque tengo, usted sabe que los ingenieros son muy Para eso cuadrados. no, no, para eso estamos acá. Y déjenme decirles, chicos, que más bien yo me quedo sorprendida porque cuando tengo los grupos tan interdisciplinarios, al final hasta las mejores ideas de campaña lo hacen los contadores y los ingenieros. Así que no se me subestimen. No, Perdón, profe, es que, vamos a ver, parte desde el punto de vista también, digamos, lo pienso como empresario, ¿qué pasaría si yo tengo una empresa y ofrezco los servicios de TI y todo lo demás? Y también ahí va la parte de publicidad. Pero aliando, digamos, como otras cosas, ya sea comida, carros, ¿verdad? Lo que sea, en la vida real, ¿qué tan frecuente sería hacer esa relación entre, digamos, ese estudio que dice Paula, de acercarme al cliente, escucharlo, el focus group, ¿verdad? Cada vez, o en la vida real tendría que ser cada vez que yo voy a hacer un lanzamiento nuevo o cada vez que yo quiero hacer un refresh a la marca, o más o menos cómo sería, digamos, en el día a día ya en el contexto de una empresa ya real, por decirlo así. muy bien, gracias. ¿Alguno le quiere responder a Gastón? De lo que han visto en sus empresas o con los compañeros de mercadeo o lo que creerían de acuerdo con lo que ya han ido revisando y aprendiendo en la clase. Qué callados todos. Está fuerte la pregunta, profe. Adelante, Patricio, adelante. Hola, profe, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Por lo menos en Gruma, donde yo trabajo, este, se hacen semanalmente, se revisan ventas o salidas como de inventario y pues se está manteniendo ahí, se informa a mercadeo, a gerencia y pues ya ellos toman sus decisiones. Esa es como la frecuencia. Muchas gracias, Patricio. Cerramos con Josué y ya vamos a ir respondiendo las consultas. Adelante, Josué. Gracias, profe. Considero que va dependiendo mucho de la industria. Te digo experiencia, yo trabajo en la industria financiera. Más que todo, cómo uno capta qué es lo que quiere el cliente o qué es lo que quiere el personal, por así decirlo, en debido caso. Hay muchas maneras, o sea, yo creo que es importante el focus group, como mencionó la compañera Paula, es un ejemplo. Sin embargo, también hay muchas maneras de cómo capto yo la atención del cliente o el colaborador, el empleado, mediante encuestas, mediante reuniones en las cuales realmente se diga, mira, es que pasa esto y lo otro, ¿qué podemos hacer? Como dijo el compañero Patricio, también la data, a veces la data habla por sí sola. Y es algo que actualmente está dando mucho auge en hoy en día, que las empresas siempre analizan la data. ¿Por qué? Porque mediante la data podemos analizar tendencias del mercado, cómo va el mercado, qué es lo que a la gente le interesa del mercado. Y eso estamos hablando de redes sociales también, porque data de redes sociales podemos captar todo eso. Hoy en día yo no sé que Instagram te dice, te explica, digamos, a los que tienen perfil business, creo que de qué países te está viendo la gente, que si es hombre o mujer, de qué edades y demás. Ese tipo de rangos a un community manager de una empresa le sirve, ¿verdad? Entonces es importante, yo creo que en esa parte hay muchas maneras y fuentes en las cuales uno puede realmente buscar ideas o bien propuestas de mercadeo que pueden llegar a incentivar un producto o bien un servicio o bien dentro de una organización sus empleados en sí, ¿verdad? Ya, eso es. Excelente, 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 José. Eso era lo que yo, bueno, ahorita redondeo la idea, pero qué dicha que te nos adelantaste, porque no todo tiene que ser la profe, ni tampoco, ¿verdad? Es que ahora los quiero poner a participar, porque la profe a veces se emociona y luego dicen que la profe habla mucho. Entonces, como aquí el protagonista son ustedes, tengo que dejarlos que avancen. Paula, sí, adelante. Perdón, nada más quería dar una última idea reforzando eso que dijo el compañero Josué, porque sí está muy bien y sí creo que es algo como muy importante que es, como bien mencioné, como bueno, ¿verdad? Escuchar al cliente, escuchar sus necesidades, pero también es una cuestión de estar como
como muy como en ese research de qué es lo que está pasando en nuestro entorno y en el contexto y como necesidades más en general, ¿verdad? Como eso que mencionó la profe de lo del Blackboard, o sea, como ya ellos estaban como un paso adelante. Yo sí quería traer el ejemplo que creo que vimos la semana pasada de lo de los cines. Yo soy amante del cine y soy demasiado pro, vayan todos al cine. Pero si bien han visto, ha sucedido esta tendencia de que ya la gente no está yendo al cine porque está esta tendencia de live streaming y como de, ay, yo no voy a ir a esa película y voy a gastar un montón de plata porque ya ahorita va a salir en Netflix o en HBO. Pero, ¿verdad? Por esa necesidad, eso es como un ejemplo como de un nicho que puede suceder, que no es necesariamente una pandemia o como algo catastrófico, sino como que algo que va sucediendo con el tiempo, como la gente está dejando de ir al cine. Y también creo que por esa razón uno va al cine y ahorita los combos están carísimos porque es como de qué forma, ¿verdad? Logramos como complementar, ¿verdad? Ese ingreso que se está perdiendo, pero y también están saliendo como todo este tipo de promos y como, ay, vengan a celebrar su cumpleaños y van en una pantalla grande y, ¿verdad? Todas esas estrategias que salen a raíz de, estamos notando que algo está cambiando en el mundo y ha pasado con el tiempo, pero sí, nada más quería comentar eso. Gracias. Excelentes intervenciones, chicos. Vean. Y les voy a poner varios ejemplos para luego ir al ejercicio. Bien, de hecho, vamos a ver, es muy importante, y como le digo, lo vamos a ir viendo en casos porque yo creo que nos tenemos que preparar para manejar las gerencias y las tomas de decisiones, pero muy particularmente en mercadeo, cada día estamos más a la salsa, más al alza de manejarlo riesgosamente. Entonces, cada propuesta y cada paso que demos tenemos que contemplar no solamente el riesgo, sino que también tenemos que ser arriesgados, pero y hacer planteamientos que sean lo más apegados a una realidad y teniendo el menor riesgo posible y generando las metas que se nos proponen. Em, y esto tiene que ver, como lo mencionan los compañeros, yo me recuerdo que cuando empecé a estudiar mercadeo, que fue también gracias a esta inspiración de mi mejor amigo, Alejandro Durán se llama, que es mercadólogo, apasionado y es brillante. Trabaja para el compañero Patricio, trabaja con Álvaro Luque allá en Avocados from México y trabajaron mucho todo este tema, los productos de snacks en Costa Rica. Y él me decía eh, textualmente, Gorda, vea, es que un mercadólogo tiene que saber de todo. Y yo digo aplicar restricciones en algunas cosas porque, digamos, no vamos a hacer todo. Pero si hay algo que yo le debo a él es, él me enseñó a mí a ser una persona que me tenía que abrir a muchas realidades. Porque muchas veces uno está en su círculo, en su mundo, y uno cree que lo que uno ve y es así el mundo, no. Cuando usted es un mercadólogo, usted se da cuenta mucho de lo que ya mencionaron y particularmente Josué y Paula. Vean, chicos, uno tiene que saber de todo. Uno debe de leer mucho, uno debe de ir al cine, uno debe tener amistades de todas las edades. A mí me encanta la etnografía, que eso lo vamos a ver en los próximos capítulos, que tiene que ver de dónde viene esa data, esa investigación. Y lo que yo les recomiendo, incluso en los videos que están, van a ver cuando yo recomiendo mucho la etnografía. La etnografía es todo aquello que nosotros, es una investigación utilizando los sentidos. En este caso, observar, la observación. Yo soy una persona que, como se los dije en la clase anterior, soy tímida y soy muy introvertida y muy callada. Y la gente se ríe porque dice, Doña Lucy, no sé si lo soy, pero yo he hecho personajes, eso es otra historia. Pero a mí me gusta mucho observar. Y cuando uno observa, uno ve los detalles que nadie ve. Y uno pone atención a lo que está sucediendo en el mercado. Pero entonces uno tiene que, yo me acuerdo, TikTok, yo no soy el segmento, pero por mi profesión, en este caso, por mi profesión y porque tengo que estar en tendencia, chicos, yo tengo que ver qué está pasando y qué es tendencia en TikTok, tengo que ver qué está pasando en Instagram, tengo que ver de qué se habla, tengo que ver noticias, tengo que leer, tengo que ver cine, porque necesito ver qué está pasando en el mundo y les voy a poner un ejemplo súper reciente, que además, si no estuviera en la academia, hasta el tema, vean chicos, pasado mañana cumplo 55 años y sinceramente, gracias a Dios estoy en la academia porque el tema inteligencia artificial hasta yo me sorprendo. El tener que estar poniéndome al día en todo me lleva a siguientes niveles que solo los puedo alcanzar estando en la academia. De lo contrario, probablemente me enfrascaría en solo lo que estoy.
Y tal vez es un poco la respuesta, Andrés. Precisamente tenemos que hacer uso de estudios de referencia. Lean, por favor, las revistas que están gratuitas, que son digitales, de estrategia de negocios, de Advertising Age, o sea, cuánta cosa, porque ustedes están viendo tendencias, están viendo de qué habla la gente, asistan a congresos, a summits, ¿verdad? Asistan y escuchen y lean mucho, porque usted lo ve venir. ¿Verdad? Por ahí hay un dicho famoso que dice: el que tiene la información tiene el poder. Yo lo resumiría de esa forma, Andrés y compañeros. Si yo tengo la información, puedo mapear más o menos, porque lo que hoy es, mañana no lo es, ¿verdad? Y les voy a poner un ejemplo. Resulta que no sé si vieron, digamos, a mí me gusta, no es así como que sea súper fan ni me encante, pero es un ícono y así como yo siempre digo que Coca-Cola es la reina del mercadeo, Madonna es la reina del pop. Y entonces un día de estos, no porque yo lo buscara, después me vino por algoritmo, pero una de mis mejores amigas me mandó un post, perdón, entre TikTok, donde hablan que Madonna es más, ya tiene su disco, que es el segundo álbum de Confessions Tour, o sea, perdón, del álbum Confession. Y obviamente está preparando su próximo tour. Entonces, hacen un análisis, si lo pueden buscar en TikTok, es muy interesante, porque entonces todo tiene que ver, o sea, el diseño, la pose de ella, que entonces es una respuesta, si ella salía como de frente, ahora sale detrás, pero dando continuidad, o sea, todo comunica, para un comunicador todo tiene un significado y un simbolismo, y este lanzamiento que ella va a hacer del segundo Confession es súper interesante, pero ¿qué creen que es lo que está pasando? Y ahora les voy a contar la segunda parte que ya lo entendí todo. Claro, como mercadóloga, porque uno ve esos detalles, pero ojo, eso sucedió la semana pasada. ¿Qué creen ustedes? Una señora que puede tener, ¿qué? 64 años, 60 y tantos, Madonna, va a lanzar su segundo álbum, que fue el más exitoso, el Confession. Ahora va a lanzar el segundo. Pero, ¿qué creen ustedes que está pasando ahora? Sí, profe, es que hay muchos aspectos a analizar, digamos. Y Confessions, el primer disco, bueno, no soy tan fan, pero sí conozco. Y fue hace que 10 años, 15 años, digamos. Pero vamos a 20, Hace 20 imagínate. años. La Ajá. música hace 20 años a la gente que le trae no es lo mismo que el día de hoy. Entonces, Ajá, también es exacto. ver eso, o sea, que si la música realmente va a pegar el día de hoy con lo que quiere la gente y no ya con los grupos, ¿verdad? Exacto. Ese es el Dando un punto, ejemplo. Josué. No, ese es el punto. Lo que antes era y los seguidores que antes eran, ya somos mayorcitos. ¿Y qué necesita? Ella necesita conectarse con el nuevo segmento. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que hizo? Y ahora todo tiene sentido. Es más, les voy a ser muy franca y hasta el fin de semana, porque pregunté, no sé si ustedes vieron que ella participó en un festival famosísimo, Conchela o algo así, ajá, que es en Estados Unidos, by the way. Pero entonces, les voy a ser muy franca, obvio, yo no soy segmento, lo único es que me enteré por TikTok, porque sí me salió después de que estuve viendo esto del lanzamiento del Confession, que participó con un artista. Es más, ya después vi el detalle y ya les voy a contar como quien dice ahí el entre bambalinas. Resulta que participa en una intervención que tuvo una cantante que se llama Sabrina Carpenter. En la vida la he escuchado, para ser franca. Yo no sabía quién era Sabrina Carpenter hasta que oí esto de que participó con Madonna. Yo no tengo ni idea. Y entonces resulta que el fin de semana fue una conversación entre amigos y ellos me dicen, porque yo no sabía quién era, y yo, ¿quién es Sabrina? Y me dicen, es que Sabrina en Estados Unidos es como, digamos, le llega a la gente joven y es como la actual Britney Spears, ¿ok? Entonces todo me hizo sentido. Y resulta que el detrás de bambalinas es el equipo de Madonna negoció con el equipo de producción de Sabrina Carpenter para que Madonna tuviera exacto. Y luego cuando usted va y ve las producciones es como, wow, tiene sentido. No podía durar, le dieron un espacio de 7 minutos para que pudiera cantar con Sabrina
pero bajo las condiciones de Sabrina. Entonces le dijeron, ok, Sabrina va a ir vestida así, usted no puede brillar más, tiene que ir con un tono de su vestuario así, así, así. Y cuando ustedes ven todo el video donde participa, son 7 minutos exactos de Madonna. Y cuando ella agarra el micrófono y dice, es que hace 20 años estuve aquí porque en este mismo festival y vengo vestida con el mismo corsé, que de hecho cuando yo lo vi, yo se ve medio viejillo, claro, es de hace 20 años, y estoy utilizando las mismas botas, claro, diciendo como, vean, estoy igual que hace 20 años, cosa que ya yo la veo, le costaba bajar y todo lo demás. Y hay un momento donde Sabrina le quita el micrófono, porque ya se estaba alargando el timing. Usted tenía 7 minutos y aunque sea Madonna, la estrella soy yo. Y las condiciones fueron estas. Entonces, lo que les quiero decir es, claro, es una forma donde Madonna es invitada, ¿verdad? Y ella negoció la invitación, no al revés, para que por medio de esta cantante Sabrina, ella tenga conexión con ese segmento, porque se está tratando de garantizar que a la hora que salga en esta gira, tenga éxito. Y si ustedes ven mucho, que aunque sí y no, pero el marketing impecable, aunque sé que a muchos les gusta, otros no, pero el éxito es la pila mercadotécnica que tiene, por ejemplo, Bad Bunny y Karol G. Es impresionante y es impecable. En este momento, las mejores bajadas estratégicas lo tienen estas producciones que ganan millones al año y venden, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la industria musical ha cambiado mucho. Antes se hacía por venta de discos, ahora no. Ahora ellos ganan por las giras, realmente. Entonces, les pongo ese negocio y este es como un ejemplo que tal vez es un poco no tradicional porque estaríamos más enfocados en, y profe, ¿por qué no me habla de productos? ¿Por qué no me...? Bueno, porque es que este es un ejemplo clarísimo que acaba de suceder esta semana. Paula, ¿querías aportar algo más? Adelante. No, es que fue justo cuando estaba mencionando la Coachella que dije como, ay, mira, qué coincidencia, pero no, ya todo tiene sentido. Pero sí, no, Y gracias. si lo buscan en TikTok, chicos, todo tiene sentido y si me permiten la expresión, en mercadeo no hay almuerzo gratis. Todo está fríamente calculado. Priscila. Sí, profe, eso que mencionas de las giras súper importantes, que ahí es donde usted lo mencionaba al principio, donde van siempre, bueno, un paso adelante que decía con la CID, ¿verdad? En el caso de que ellos vean que ya los discos no se usaban, ¿verdad? Entonces ahora lo que les genera son las giras, entonces se enfocaron ahí. Y la estrategia de mercadeo que tienen, como dice usted, o sea, es única. Bad Bunny en el Super Bowl y todo esto es increíble. Bueno, además de un tema geopolítico, en fin, hay temas que se Bueno, hay muchas esconden, cosas ahí, sí. que luego podemos discutirlo y como les digo, aquí la profesora se emociona, pero ok, quiero retomar, si es una consulta rápida, Andrés, para terminar las preguntas, irnos al ejercicio para que luego puedan rehacerlo con base en lo que subieron, ¿de acuerdo, Andrés? Sí, no, quiero vamos a ver, aclarar el tema y agradecer las propuestas porque está muy rico el tema, me encanta, me fascina. Y haciendo tal vez algún tipo de analogía, digamos, con respecto a tecnología, digamos, cuando yo pienso en fallas de hardware o software, ¿verdad? Veo que el tema de comunicación con el cliente es la clave, ¿verdad? El entender las necesidades del cliente es la clave fundamental en mercadeo, ¿verdad? Cuando yo hablo tal vez de alarmas, de sistemas, de logs o cualquier otro tipo de... Ujú, Es ujú. esa caída en la satisfacción del cliente o la pérdida de market, digamos, que podría tener, ¿verdad? O el tema de redundancias, ¿verdad? El tema de saber tener un análisis fundamentado en una investigación de mercadeo continuo, ¿verdad? Es Así es. esa comunicación fundamental en donde yo encuentro tal vez un tipo de analogía y más bien muchas gracias por los ejemplos porque me aclararon una duda bastante importante. ¿Y cuándo, chicos? Esto es todos los días, todas las horas. Dependiendo de la industria, dependiendo del negocio, esto, como lo dijo, creo que fue, no sé si fue Gastón o David, no, o Josué, esto hay que hacerlo siempre. Nosotros tenemos que estar viendo data, consultando y haciendo investigaciones, testeando. Tenemos que leer mucho, tenemos que ver artículos. Tenemos ahora con inteligencia artificial, nosotros usando los prompts adecuados, podemos hacer investigaciones de data a nivel mundial. O sea, es impresionante y de nuevo, es exacto, pero requiere de un análisis que si usted lo sabe, hay que intervenirlo y hay que forzarlo y hay que cuestionar a la misma inteligencia. Entonces, sí, hay que hacerlo.
con base en precisamente investigación, que están en los próximos capítulos que vamos a ver precisamente, estudios de fuentes primarias, secundarias, las diferentes metodologías como cuestionarios, entrevistas, focus group, entrevistas a profundidad, el tema de esta observación, de técnicas proyectivas, en fin, porque tenemos que estar validando que lo que estamos o lo que vamos a proponer esté acorde con lo que en ese momento está en el mercado. Y de nuevo, ponemos algunos ejemplos. El tema de reputación que nos mencionaba Javier, sí, no sé si era Casavita, de casualidad, porque he escuchado mucho, hace mucho tiempo esto. Y de nuevo, esto a lo que invita es, compañeros, nosotros tenemos que investigar. Es como cuando recuerdan que les presenté también el tema de la desinformación, que aparte del tema del cambio climático, uno de los ítems en los que tenemos que tener mucho cuidado es en la desinformación, y que precisamente si ven el modelo SAFE, de nuevo, si van allá a LinkedIn, ahí tienen ese artículo donde yo menciono precisamente lo importante del modelo, porque el modelo ya no habla, y lo tienen también en las lecturas de esta semana, en las presentaciones, no hablamos de productos ni servicios, hablamos de soluciones. No hablamos de un punto de venta, hablamos de accesibilidad. Y yo en un video lo explico claramente. No hablamos de precio, hablamos de valor, pero el más importante, y lo mencionaba Andrés, no hablamos de un tema, porque los 3 principales objetivos de la publicidad es informar, persuadir y educar. Y en este momento, como lo indica Andrés, necesitamos educar a nuestros clientes, a nuestros consumidores. Tenemos que enseñarles cómo aplicarlo, cómo hacerlo, ¿verdad? Ese de hecho, si ustedes me preguntan, las empresas tienen ese deber de educar a su cliente en todo el sentido. Y eso es a lo que nos invita el modelo SAFE, porque incluso no habla desde este punto de vista de hacer la promoción o las campañas publicitarias como tal, sino que su enfoque sea, más que de informar, sea de educar. Y esa es la responsabilidad que nos compete como mercadólogos. Entonces, y bueno, ya mencionó Ricardo la frecuencialidad, sí, y de nuevo, yo les decía siempre, les he dicho a los chicos, ustedes tienen que escuchar, tienen que leer El Financiero, La República, escuchar a Amelia Rueda, ver CNN, tienen que ver la BBC, porque toda esa información, usted genera su criterio y no es desinformación, porque a veces hay fake news y uno tiene que saber quién es la fuente. Esa noticia realmente es verdadera, porque si lo dice la BBC, ¿verdad? O como hace mucho tiempo, ¿se acuerdan? Lo vi en Telenoticias, lo decía La Nación. Obviamente, nosotros tenemos que estar muy informados para la toma de decisiones. Entonces, ¿para qué? Para reducir al riesgo, y como decía Josué, dependiendo de la industria, saber qué necesita, cómo lo quiere, en qué momento lo quiere nuestro cliente. Entonces, de lo anterior, voy a compartir rápidamente, porque como bien lo mencionamos, vamos a ver, nosotros antes de iniciar con cualquier proceso tenemos que saber, ¿verdad? Si nos vamos un poquito acá a la materia, nosotros tenemos, y siempre hago esta pregunta, si usted fuera el nieto, yo sé que es una asociación, una cooperativa, pero si usted fuera el nieto del dueño de Dos Pinos y le dicen, ya su abuelito falleció y usted es el heredero, la pregunta clave es por dónde empezamos. Y creo que por ahí el compañero Andrés mencionó algo muy importante. Yo me tengo que ir a los datos, a los históricos, y con base en esos históricos de cuánto vendo, ¿verdad? ¿Cuánto vendo? Vean que aquí está, ¿verdad? En este diagrama, que lo tienen en la lectura. Yo tengo que hacer un análisis de la situación de mi empresa, mi contexto, la industria, mi competencia. Defino mis objetivos. Vean que por eso es muy importante. Mis objetivos SMART, y pueden ser objetivos de empresa, porque pueden ser de venta, de posicionamiento, de reputación, etcétera. Tengo que identificar muy bien quién es mi segmento. Tengo que, con base en eso, desarrollar la estrategia y luego hacer el plan de acción. Y la validación, cuando hablo de control, es que tiene que ser medible. O sea, yo aplicaría aquí los KPIs para saber si lo que definí arriba en mi objetivo se alcanzó. Y esto, la buena noticia es que es un 360 y vuelvo a empezarlo, ¿verdad? Esto pueden ser definidos semanal, mensual, semestral, anualmente. Entonces, el tema de tener claros los objetivos, que sean SMART, ¿verdad? Y entonces yo lo tengo en el video, que no voy a hacer énfasis acá, pero yo tengo que tomar en cuenta, ¿verdad? Mi objetivo responde qué voy a hacer, y las estrategias definen el cómo. Entonces, yo cuando redacto un objetivo no puedo decir ahí mismo cómo lo voy a hacer, porque eso lo voy a hacer en la estrategia. El objetivo me va a definir qué es lo que voy a hacer en términos de cuantificación. Estamos hablando de porcentaje, de dinero
o de cantidad. Por eso a la pregunta de cómo yo puedo alcanzar las ventas sin ni siquiera hacer ninguna estrategia de promoción, de producción, es simplemente incremento el precio del producto y con ese precio manteniendo las ventas, yo incremento ese compromiso de venta, pero me estoy engañando porque la producción es la misma y realmente en el mercado, en el share de la industria no estoy creciendo. Y la junta directiva puede decir, mira, llegó a la meta de ventas, que al final son los ingresos. Aquí el tricky es cuánto le está quedando en utilidad a la empresa y si realmente me está moviendo la aguja dentro de la categoría o la industria. Y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado, porque yo mismo me estoy engañando, ¿de acuerdo? Luego, ¿de qué estoy hablando? ¿A qué segmento va dirigido? ¿En qué zona geográfica? Y en el periodo, ¿verdad? ¿De qué tiempo a tiempo? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo dos casos. El que definió la compañera Priscila, donde vean que aquí nos dice, ¿qué voy a hacer? Incrementar la rotación y el posicionamiento. Muy bien. ¿Qué nos faltó? Tal vez definir qué porcentaje y si eso va a estar en cantidad, en números o en, ahorita vamos a ver otro ejemplo. Si nos dice, ¿verdad? ¿De qué producto? De los chips de maíz con chía, perfecto. Aquí tal vez yo hubiera incluido hasta el tamaño, de cuántos gramos, que son de Kitty para consumidores de 20 años en adelante, perfecto, mediante un enfoque B2C, o sea que va dirigido al cliente en un periodo de un año. Aquí de nuevo, chicos, vean, cuando nosotros redactamos un objetivo, discúlpenme, pero esto tiene que entenderlo todo el mundo. Si este objetivo lo agarró alguien que vive en Honduras, en China o en Brasil, tiene que saber de qué estamos hablando y por eso hay que ser muy específicos. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir un periodo de un año, ¿cuándo? En el 24, en el 26, en el 2030. ¿En qué? En San José, en el gran área metropolitana, en Heredia, en Cartago, en Centroamérica, en la región, en América Latina, no hay información. Y luego a través de acciones que fortalezcan la experiencia de consumo, ya me está diciendo un poquito cómo. Esto tal vez lo eliminaría porque eso ya va bajado en la estrategia, pero que sí tenga un valor percibido y una frecuencia de compra, pero un valor percibido de qué, cómo lo voy a medir y cuánta frecuencia, diario, por horas, semanal, mensual, semestral, ¿verdad? Entonces, aquí la idea es que hagamos el ejercicio y aquí les tengo este ejemplo. ¿Cómo redactarlo? ¿Qué vamos a hacer? Reposicionar la marca Picaritas. ¿En cuánto? En un 3% del top of mind. Esto obviamente se aplica cuando usted hace una investigación y la hace, ok, la voy a hacer ahorita, que no estoy haciendo inversión en una campaña publicitaria y lo voy a medir de aquí a 6 años, a 8, a un año, porque el posicionamiento cuesta mucho, ¿verdad? Eso no necesariamente yo puedo decir, hago una campaña en 3 meses y ya todo el mundo se va a acordar porque eso cuesta plata y usted tiene que invertir tanto en alcance como en frecuencia. Entonces, pero si yo lo quiero hacer, digamos, voy a hacer ese reposicionamiento en la presentación pequeña Picaritas, en el segmento de clientes jóvenes de los 15 a los 20 años de edad, residentes en el gran área metropolitana, aquí si ustedes quieren le pueden poner Costa Rica, durante el segundo semestre de 2025, con un crecimiento en las ventas de un 3%. Ahora, esas ventas, ¿cuántos millones son? 16 millones. 200,000 colones. En comparación, esta es la data que me está dando, que me está hablando Andrés, en comparación con el mismo periodo 2024. O sea, yo comparo el segundo semestre, el 2024, y yo voy a tener un incremento del 3%, que son más, o sea, yo necesito vender 16 millones más que en el anterior periodo. Y entonces, si yo empiezo a dividir esto, es muy sencillo, chicos, que es a cómo voy a hacer la táctica, ¿verdad? La parte de la estrategia. Si ustedes dicen, yo necesito vender más de 16 millones, yo tengo que irme a lo que mencionaba Priscila. Tengo que irme a la temporada, si es temporada alta, si es temporada baja, en qué meses vendo más, en qué meses vendo menos, y a partir de eso yo defino. Y aquí está, ¿verdad? Para que yo venda 16 millones 200 en 6 meses, ¿qué hago? Cojo 16 millones 200, los divido entre 6 y eso lo que me da es que yo tengo que vender 2 millones 700 mil colones por mes, que eso implica que son en promedio 300 empaques aproximadamente. Perdón, parece para ver si eso está a 300 colones, creo que es el paquete. Entonces esto lo que define es que yo tengo que vender 9,000 paquetes por mes y yo voy a definir que lo voy a vender en 9 puntos de venta de la MPM que están dentro del GAM. Y eso lo que implica, todo eso es, como dice una profesora, uno tiene que saber nada más dividir, sumar, restar y multiplicar. Y entonces es ir calculando, porque entonces yo digo, ok, si yo quiero vender 9,000 empaques por mes y lo divido entre 9 puntos de venta,
y lo divido entre 30, ¿cuántas unidades me da para vender por mes en cada uno de esos puntos de venta? Son 1000. Y si eso yo lo divido entre 30, me dice que yo tengo en 9 puntos AMPM que vender 33 paquetes por día, de más de lo que ya el periodo anterior vendí. Entonces, ¿qué les quiero decir con esta cifra? Que de repente cuando ustedes hacen la bajada estratégica, la pregunta es, y les voy a hacer la consulta, ¿ustedes creen que si yo tengo que vender 33 paquetes por día en 9 puntos de la MPM, yo necesito hacer una campaña masiva nacional? No. No. Voy a darle la palabra a Josué y regresamos. Don Josué, adelante. Pues no, porque digamos, estábamos hablando del tema otra vez de lo que hablamos al principio, de la semana pasada y lo que digamos, hasta la diferencia entre el consumidor y el cliente, ¿verdad? Si yo realmente yo voy a quedar posicionar mi producto específicamente con un cliente en específico MPM, no te va a hacer una publicidad pasiva. Voy a generar gastos de más porque mi enfoque es que se venda el MPM, que es mejor para mí como organización. A MPM, vea, puedo vender esto. ¿Qué le parece si yo le doy no sé qué? Tanto producto a un bajo costo, usted lo vende, no sé, le sumo un 30% más para que tenga más ganancia, le damos una promoción, le invitamos a, no sé, a un evento privado, no sé qué, como para atracción y listo, ¿verdad? Me explico. Entonces ya viene un punto de que no es tanto ya un mercadeo masivo, sino un mercadeo más Ajá, de tú a tú, ¿verdad? exacto. Muy bien, ya ahorita le vamos a llegar a eso. ¿Quién más me levantó la mano por ahí? Que quiera redondear y van a decir parecido. Ninguno. Es que vi dos manitas levantadas y se me fueron. Yo, profe, Sí, yo era uno, profe. validándolo. Ah, perdón. Ok, Noel. adelante. Sí, adelante, compañero, no Noel y importa. luego Priscila, adelante. Priscila, Ok, primero las no. chicas. A ver, Sí, sí, adelante, adelante, Priscila. Priscila. No, básicamente lo mismo el compañero y lo que veo es que hicieron un análisis y una muy buena estrategia, ¿verdad? Entonces no se necesita como hacer esa venta masiva, ¿verdad? Si ya está bien analizado. Exacto. Noel y cerramos con Jean Paul. Bueno, yo pensaría, aparte de lo que han dicho los compañeros, que básicamente estamos buscando una meta no hiperrealista, es una meta bastante corta, entonces invertir en algo de tal magnitud para un pequeño sector de mercado, porque son relativamente poco la cantidad que se ocupa, pues no sería necesario. Entonces habría que utilizar ya sea diferentes estrategias más económicas, ya sean no sé, en redes sociales, así como disfruta nuestro producto ahora en MPM, no sé, o algo así similar. Aprovechando tal vez una Ujú. campaña inferior, pero enfocada más a que lo pueden adquirir acá. Exacto, exacto. Jean Paul. Estás en mute por aquello. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, Sí, perfecto. buenas noches. Esto, profe, se parece mucho a un ejemplo que dio en uno de los videos como de los helados en la sabana, ¿verdad? Que era como algo muy Ajá, de localizado, la muy Pops. puntual, ¿verdad? Y solo ocupábamos como de la gente que vivía cerca. Y me Así parece que es. en relación al objetivo y como lo plantean, pues ya está la respuesta ahí mismo. Todo localizado y Así puntual, es. pues ahí se logra el objetivo, se resuelve. Ese es el punto y necesito que sobre el ejercicio lo vuelvan a rehacer, ¿verdad? Porque yo necesito que cuando, bueno, yo no, vamos a ver lo que dice la teoría. Cuando usted define ese objetivo SMART, usted define a quién, dónde, cuándo, con qué, cuánto es la cantidad. Si eso es en posicionamiento o eso es en ventas, vean que ya tenemos, hagan esa ecuación numérica de de más a menos. ¿Cuánto quiero vender? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En cuántos puntos de venta? O si es posicionamiento, lo mismo, para saber estratificar cómo lo llevo de lo macro a lo micro y entonces decir, pero si son en tantos puntos, por eso es que ustedes ven que hay muchas promociones que no las conocemos al aire, ni son, digamos, a nivel nacional, porque solo en el punto de venta usted encuentra el bandeo. O sea, yo me uno con tal producto, no sé si lo han visto, ¿verdad? Sobre todo en el MPM. Yo quiero vender más queso crema. Entonces hago una promoción donde martes y jueves es el queso crema con 2 baguettes y ya tengo el incremento que necesito, por poner ejemplos. O hago una isla, o hago una promoción, o le doy un beneficio, y solo con eso alcanzo el incremento que quiero o el objetivo que quiero. Por eso es muy importante que nosotros sepamos redactar muy bien el objetivo SMART, porque como lo dijo Jean Paul, conforme usted va leyendo cada frase que usted o cada palabra que incorpora en el objetivo,
la respuesta a la estrategia está, porque cuando usted lo hace, usted dice, ¿aplica o no aplica para alcanzar este objetivo? No, sí, no, tengo que ser más preciso. Y entonces esa es una forma en la que a la hora de hacer la bajada, las cosas tienen sentido y usted lo puede medir prácticamente sin tal vez cerrando bastante el riesgo. No sé si me explico. Pedro, adelante para ir haciendo el cierre. Sí, profe, yo tenía un comentario nada más adicional. Creo que hablamos mucho de la parte promocional, pero a mí me parece también importante como tener en un entendimiento en este caso de cuál es el consumidor que visita el AMPM. Entonces, por ejemplo, Claro, anteriormente hablaron del focus group. Creo que hay otras herramientas, por ejemplo, como encuestas, tal vez para ir entendiendo a los clientes como, que, ¿qué te parece el paquete? ¿Qué te parece la presentación? Y eventualmente ya teniendo como esa retroalimentación de los clientes, hacer los cambios necesarios, lo aplicamos y ya el producto cambia un poco en el punto de venta para hacerlo más atractivo para el consumidor final. claro, Pedro, solamente que aquí la aclaración, tengo que tener claro si esa estrategia va para un cliente o va para consumidor, que tiene que ver con la tarea. ¿Por qué? Porque si es una estrategia para consumidor, ¿en qué tengo que pensar? En un modelo cara, Atraer. ¿lo voy a convertir o lo voy a traer? Y ahí viene el ejemplo en el video, ¿verdad? Donde yo ponía, o veamos el caso de los automóviles eléctricos. ¿Cómo hacen las empresas de automóviles eléctricos? Porque ahí literal estoy cambiando un hábito. Entonces, ¿cómo hago para que una persona que utiliza un automóvil de gasolina o de diésel pase a un automóvil eléctrico donde la forma es totalmente diferente? Y ahí estoy pasando, ¿verdad? Estoy convirtiendo de un estilo de vida a otro para luego, si ya tiene ese hábito, lo que hago es atraerlo, porque ya tiene el hábito, pero si es totalmente nuevo, es convertirlo. Y estoy hablando de un consumidor. Ahora, cuando usted ya lo tiene y usted es un cliente de un automóvil eléctrico o híbrido en Hyundai, ya es más fácil llegarte mediante estrategias de retención y de incremento. ¿Me explico? Me Sí, explico. Entonces, si eso lo tengo muy claro, es muy difícil fallar con las estrategias. Y es muy difícil no llegarle cuando usted lo mide, porque usted sabe exactamente qué tiene que hacer, cómo, cuándo, con qué. Tenés que hacer esa bajada estratégica, igual si es un cliente B2B o B2C, para alcanzar lo definido en el objetivo. Y por eso insisto, en el objetivo no solo es decir incrementar un 10, un 20, sino hablen cantidades, tanta producción más, o con un incremento de precio, o estoy hablando de un porcentaje. ¿De qué estamos hablando? ¿Son colones, son dólares? Si yo lo tengo eso claro, la estrategia se va a diseñar solita. Entonces, no sé si con esto, este ejercicio queda más claro y de nuevo, con excepción de las dos compañeras, Priscila y que lo hicieron bien o que tienen que hacer un pequeño ajuste, pero hicieron muy buen trabajo. Ay, se me perdió el papelito, ¿dónde tengo? ¿Dónde las apunté? Pero yo lo dije al inicio. Priscila y, ¿quién dije? Adriana. Se me perdió el papelito donde lo Noel tenía, Reed dijo, perdón. profe. ¿Ah? Noel Reed dijo, profe, no. No. No, fueron dos chicas. Aquí lo tengo, no Ah, se me qué perdió. mal. Priscila Artavia y Adriana Sandoval, ve que no andaba perdida. Los demás tienen que revisar muy bien esa definición, sobre todo la frecuencialidad, para tener muy claro la diferencia entre cliente y consumidor, frecuencialidad, y con base en eso redactar mejor el objetivo, aunque muchos lo hicieron muy bien, solamente revísenlo y hacen esa ecuación de la bajada estratégica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ya teniendo esta claridad, hagan la lectura de lo que ya está para para la tercera sesión. Yo mañana de nuevo les mando, como todas las sesiones, de qué página, qué temas, les mando la conformación de los equipos y no hay caso, solamente tienen que reajustar y váyanse organizando y váyanse preparando para el tema de presupuesto que tiene que ver mucho con esto, Andrés. Necesito la data, necesito la información para empezar a reajustar y ahora sí vamos a hablar de un presupuesto de ventas, pero todo de nuevo, presupuesto de ventas, proyecciones, temporada alta, temporada baja, promoción, no promoción, estacionalidad y sobre todo ahora sí, van a redactar el objetivo y van a definir las estrategias necesarias, ¿de acuerdo? ¿Quién me levantó por aquí la mano? Giancarlo, Joana y Andrés. Bueno, me subieron varios la mano. Primero. Ah, Paula, perdón, adelante. Tranquila. No, nada más quería, lo que no me quedó muy claro, perdón, fue hasta cuándo tenemos chance de subir Ah, una como semana. esta nueva versión.
Ah, ok. Una semana, no se preocupen. Yo ahora voy a activarla y bueno, la paso eso para es, la sí. semana que viene. Eso Recuerden, era. chicos, que lo que hablamos la semana pasada, lo que me interesa es que vayamos poco a poco, pero claros y con el aprendizaje, ¿de acuerdo? Ok. Eso es lo Sí, importante. Ahora se los pongo Profe, para la otra semana. sí, profe. gracias. Yo tengo la duda sobre los grupos. ¿Usted los hace o los tenemos que hacer Sí, nosotros? no, Ok. yo lo mencioné en la clase pasada y ahora al inicio. Los equipos los conformo yo porque me está dando esperando esta semana porque a veces hay estudiantes nuevos todavía. Mañana, como yo siempre terminando la clase les mando un mensaje, pero mañana conformo en la mañana los equipos, en la tarde les mando el mensaje y ahí va a ir la captura de pantalla de cómo están conformados. Les abro un chat que se llama Café Virtual por si ahí se quieren poner de acuerdo, ¿verdad? Para que vayan se vayan conociendo y reuniendo. Y igual se los mando, los subo, perdón, en la sesión 3, una captura de pantalla donde dice conformación de equipos, por Súper, aquello. gracias. Mucho gusto, Giancarlo. Sí, yo tenía una consulta al trabajo nada más añadimos este feedback, pero usted nos va a compartir también feedback en caso de que algo más sea necesario. Al caso. Ustedes lo pueden hacer y si me lo quieren pasar, ven chicos, a mí no me molesta. Me pueden escribir cuando yo generalmente, ya con varios ejemplos aquí, compañeras, creo que les respondo mucho, 24 horas, pero siempre les respondo. Entonces, si quieren que yo se los revise, con mucho gusto. Igual para los próximos casos. La idea es que ya cuando ustedes lo suban, lo tengan casi que perfecto. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Diana. Profe, lo del link de clase es que sí me siento un poco perdida, ahí me disculpa. No se preocupen. Yo ingresé esta semana y bueno, revisé el sílabo, las tareas, todo lo que había que hacer, digamos, pero como ya me perdí la mitad, bueno, una parte de la clase, entonces me siento más No se perdida. preocupe, Diana, las clases están grabadas y en la última carpeta de Blackboard aparece el link, entonces usted lo puede repasar. Si usted tiene una duda, con mucho gusto, me escribe por WhatsApp, ahí está donde dice la información de profe, me escribe por WhatsApp, nos ponemos de acuerdo y si ocupa que la atienda personalmente, con mucho gusto la atiendo y la guío, ¿de acuerdo? Ok, profe, muchísimas gracias. Mucho gusto, Mabel. Profe, ¿me permite 2 minutos? Sí, de de acuerdo. desconectarse, gracias. Bueno, chicos, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Ya profe. saben, a Salud, revisar profe. todo lo que está en tendencia para que estemos siempre superín acá en la clase cuando discutimos temas. Ok, Buenas noches, gracias. hasta luego. Buenas noches, Luego, profe. profe. Gracias, compañeros. Con gusto. Muchas gracias. Profe, buenas noches. Buenas noches.